Bueno, vamos a tomar el poco tiempo que nos queda, hermanos, para meditar en este tema de la mancha de la Navidad. Y si ustedes se fijan, pues el tema no se ve muy positivo, ¿verdad? No, ¿verdad? Dicen no. Cuando en realidad, cuando pensamos en esta época de Navidad, pues en realidad pensamos en toda la belleza, ¿verdad? Que podemos nosotros ver en la Navidad. Simplemente nomás vemos aquí a nuestro alrededor y vemos, ¿verdad?, cómo las hermanas embellecieron este edificio, este cuarto tan bonito, ¿verdad?, con todos los adornos que tenemos aquí, ¿verdad? Que eso es lo que nos enfocamos, ¿verdad? Porque en la Navidad procuramos rodearnos de toda esta belleza que procuramos a través de los árboles, las luces, ¿verdad?, que tenemos, porque siempre todo originalmente tiene su propósito, su mensaje, su simbolismo, ¿verdad? El árbol, ¿verdad?, el árbol de la vida, y pensamos en Jesucristo, que Él es la vida, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Vemos las luces, que Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo que ha descendido. Los regalos, de tal manera amó Dios al mundo que nos dio el máximo regalo, que es su Hijo Jesucristo. Entonces, todos vemos la belleza de los adornos, las decoraciones, ¿verdad?, las velas, las coronas, esos escenarios que tenemos de nieve con familia alrededor de la chimenea, los regalos envueltos bellamente. Todo eso hace que sea un tiempo muy especial, y es un tiempo, ¿verdad?, muy especial porque en realidad es la celebración más trascendental en la historia de la humanidad. Porque díganme ustedes, ¿qué otro evento ha dividido o partido la historia de la humanidad en dos? Ustedes estudian historia, que van a estudiar antes de Cristo y después de Cristo. Él es el único que la dividió en dos, la historia. Por eso es un hecho histórico, no es una fábula, no son historietas para los niños, ¿no? Es una realidad histórica, lo de Jesucristo, ¿sí? Por eso, ¿verdad?, también como los bautismos que tuvimos, ¿verdad?, son simbólicos, pero de una realidad histórica también, ¿verdad? Vamos a estar viendo y meditando en el mensaje. Pero también, hermanos, en cuanto a la Navidad, el mensaje de la Navidad, existe también su lado feo. Aquello que, pues, por lo general no queremos enfocarnos menos en la Navidad, ¿verdad? Y en realidad, como les pongo ahí, ¿verdad?, no tengo la intención de echar a perder su alegría, su gozo, ¿verdad?, de esta Navidad, sino al contrario, mi propósito, ¿verdad?, al presentarles la palabra de Dios, es mejorar su alegría, su gozo que tienen en esta Navidad, para ayudarles a crear una verdadera alegría, un verdadero gozo. ¿Cómo? Cuando ustedes comprendan otra faceta del maravilloso mensaje que encontramos en la Navidad. Siempre es un reto, ¿verdad?, para uno como pastor, qué mensaje predicar en la Navidad. Y más, ¿verdad?, para uno, yo ya tengo pues más de 20 años aquí, ¿verdad?, y a mí no me gusta repetir mensajes donde nomás decir: no, voy a agarrar uno y recalentarles, ¿no? Porque el Señor siempre le está hablando a uno y le está haciendo ver, porque la palabra de Dios es como un diamante. Y si se fijan ustedes, un diamante tiene muchas facetas, infinidad de facetas. Es por eso que como brilla, ¿verdad? Entonces, así también la palabra de Dios tiene muchas facetas, y podemos ver cómo el Señor, ¿acaso ustedes no han visto eso? Que un pasaje que ustedes ya han leído y han visto en varias veces, luego el Señor les habla de una manera y lo ven de una manera diferente. Quiere decir que ese diamante lo vieron ustedes en otra faceta, de su riqueza, de su belleza, de su luz. Entonces, así también, ¿verdad?, vamos a ver esto, ¿verdad?, sobre el nacimiento del Salvador. Por eso, déjenme les enseño un versículo que es típico navideño, ¿verdad?, que es Mateo 1:21, ¿verdad?, en el anuncio del ángel del nacimiento de Jesucristo. Dice: María tendrá un hijo
y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ¿cuál es la mancha de la Navidad en la que me voy a enfocar en esta mañana? Pecados, ¿verdad? Pecados es lo que viene a manchar, a ensuciar toda la belleza del nacimiento, de la encarnación de Dios mismo, ese Dios santo que se hizo hombre y caminó y habitó entre nosotros. Entonces, ese mensaje tan hermoso de ese Dios santo, santo, santo y puro es manchado por el pecado. ¿Sí? Por el pecado. Pero dice, si se fijan ustedes, ya el mismo nombre que se le asignó divinamente, dice, María tendrá un hijo y lo pondrás por nombre Jesús. Jesús. ¿Qué significa? Ya da el significado. Se llamará así, dice, ¿por qué? Porque el mismo significado de su nombre, que es Jesús, significa Salvador. Y Él va a salvar a su pueblo, ¿de qué? De sus pecados. No nos va a salvar de ser mexicanos, o no nos va a salvar de ser centroamericanos, no nos va a salvar de ser pochos, no, nos va a salvar de nuestros pecados, dice ahí. De nuestros pecados. Y pues en realidad, ¿quién podrá de aquí, estamos reunidos, decir, yo no soy pecador, yo no peco? ¿Quién podrá decir eso? ¿Habrá alguna persona aquí que pueda decir, yo no, yo nunca he pecado, yo no? ¿Podrá alguien decir eso? Y si lo hay alguien que diga, ese soy yo, ya pecó, ya contó una mentirota gigantesca al pensar o al decir, yo no peco. ¿Por qué? Porque todos pecamos. Entonces, Jesucristo vino, por eso dice, Primera de Juan, ya los apóstoles, ¿verdad? Tenemos que entender que esto es a lo que se le llama el Evangelio, ¿sí? El primer mensaje de la venida del Salvador, de Jesucristo. Pero luego con el tiempo, a ese Evangelio se fue desarrollando la doctrina. Y eso fueron los apóstoles mismos que fueron desarrollando la teología, la doctrina, la enseñanza que se desprende de las enseñanzas de Jesucristo y lo que Jesucristo mismo les reveló y les enseñó a ellos. Y más adelante, Juan, ya verdad, ya cuando Juan escribe esto, es como unos 80 años después de Jesucristo. Y dice, y ustedes saben, diciendo, esto ya no es novedad porque ya pasaron 80 años. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados. Y en Él no hay pecado. No hay pecado. Y es bien importante que les aclaro, ¿verdad? Dice, en Él no hay pecado. ¿Por qué? Porque solamente así Él puede salvar a los pecadores. Solamente así en Él hay lugar para que nuestros pecados sean absorbidos por Él. Porque en Él está limpio, no hay nada. Entonces Él podía cargar con nuestros pecados. Él podía hacerse pecado por nosotros, porque en Él no había pecado. Entonces, aquí, como les digo, 80 años después del nacimiento de Jesucristo, el apóstol Juan nos sigue dando el mensaje de la Navidad. Y dice, y ustedes saben que Jesús vino, Navidad, para quitar nuestros pecados. Para quitar nuestros pecados. Un mensaje tan poderoso. Para quitar nuestros pecados, para eso Él vino. Y luego también el apóstol Pablo, también, ¿verdad? En eso de estar escribiendo cartas para las iglesias que se estaban estableciendo, escribe una carta al pastor de la iglesia de Éfeso. El pastor era Timoteo. Y esto es lo que escribe, dice, esto es verdad, dice el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo en 1 Timoteo 1:15, esto es verdad y todos deben de creerlo. Jesucristo vino, Navidad, a este mundo para salvar a los pecadores del castigo que merecen. Y yo soy el peor pecador de todos, dice Pablo. Fíjense qué humildad del apóstol Pablo. Y él se reconocía, ¿verdad?, que era el peor pecador de todos, porque como en el libro de los Hechos dice, porque yo
Antes de su conversión, antes de conocer a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, él era el perseguidor de la iglesia. Él quería destruir la iglesia cuando apenas estaba comenzando, cuando estaba naciendo. Él la quería destruir. Tipo Herodes, Herodes mató a todos los bebés para ver si mataba al bebé que había nacido. Cuando dio la orden de los 3 años para abajo, matarlos a todos. Pues él quería matar, él estaba queriendo exterminar el cristianismo, ¿verdad? Cuando el Señor lo alcanza, lo salva y entonces lo convierte en un apóstol, y entonces a él ahora da testimonio y dice: esto es verdad. ¿Por qué? Dice: esto es verdad porque en todos los tiempos siempre ha habido confusión y engaño. ¿Por qué creen ustedes que todavía en nuestros días hay gente que dice: no, yo no quiero saber nada? Unos dicen que tienen la verdad, otros dicen que tienen la verdad, y todos los que vienen a mi puerta y a todos los que me invitan a su iglesia tienen la verdad. ¿Cuál es la verdad? Entonces aquí, ¿verdad? Pablo dice: esto es verdad de parte de Dios, parte del apóstol, y todos deben de creerlo. ¿Por qué? Porque viene de parte de Dios, no de los hombres. Que Jesucristo vino a este mundo. Fíjense, hermano, escuchen, esto es importante que creamos. Olvídense de los pleitos y qué cree esta iglesia y qué cree. No. Lo que dice la Biblia, dice: deben de creerlo. Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores del castigo que merecen. ¿Es usted pecador? ¿Merece usted un castigo por su pecado? ¿Sí sabe cuál es ese castigo? Dice la Biblia. ¿Cómo se llama? Infierno. ¿Creen ustedes que es algo bonito? No, es algo terrible, es algo horrible. Entonces, por eso vino Jesucristo. Dice: Jesucristo vino a este mundo para salvar a los que van camino al infierno, los que van rumbo al infierno. Ya, dice, Él vino a salvarlos, a impedir su perdición eterna en ese lugar. ¿Sí? Entonces, eso, hermanos, es el corazón de la Navidad. ¿Cuál es el corazón? El mensaje del corazón de la Navidad. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Okay? Para que en esta Navidad pues nos enfoquemos, ¿verdad?, con agradecimiento, y podamos compartir eso con aquellos que no entienden, que no conocen. En vez de nomás enfocarnos en los regalos, en las cenas, en la fiesta, en las compras, en la limpieza, en las reuniones familiares, en los reuniones. Sí, todo eso es bonito y va a ser necesario, ¿verdad?, que nos envolvamos en todo eso, pero que no quede ahí, ¿verdad? Porque el corazón de la Navidad es que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Okay? Y luego dice el otro versículo que Jesús vino para quitar nuestros pecados. ¿Sí? Y también vimos que dice que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, hermanos, la verdadera belleza de la Navidad es comprender la fealdad que cura. Aquello que es horrible de la Navidad, que es el pecado, podemos nosotros gozarnos en medio de eso al saber que Él lo cura, que Él lo quita. Es como si usted de repente le dicen que tiene una enfermedad incurable, pero a la vez le dicen: pero es incurable, pero aquí tenemos la cura para ti. Dios nos la acaba de mandar, una cura para ti. ¿Se la tomaría? Bueno, así lo mismo. ¿Okay? Comprender que yo tengo una lepra espiritual que me carcome y me va carcomiendo y carcomiendo hasta que me mate físicamente y espiritualmente en el infierno. Pero que para eso vino Jesucristo, para sanarme de esa lepra espiritual, para sanarme y que no termine yo perdido. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son las características del pecado? Que fue lo que provocó que Jesús naciera como Salvador, que Dios mismo tomara la forma de hombre, como dice la Escritura, se humillara naciendo, porque fue un nacimiento humilde el de Él. Se hizo hombre, primeramente siendo Dios eterno, se hizo como nosotros, y no nació en un hospital, ni siquiera nació en una casa. Nosotros decimos un establo, pero no, era una cueva horrible, fétida, con un mal olor, con animales
males, y ahí nació el Salvador, mostrando, ¿verdad?, su misión y para identificarse con el peor de los pecadores. Entonces, ¿cuál es? Primeramente, hermanos, tenemos que ver que el pecado corrompe. ¿Okay? El pecado corrompe. Nosotros hemos visto metales corrompidos, hemos visto madera corrompida, ¿verdad? Bueno, así también el pecado nos corrompe a nosotros. La palabra de corromper, correr, destruye la santidad de algo. Cualquier cosa que sea santa, cualquier cosa que sea buena, el pecado la va a venir y la va a destruir. Va a afectarlo y lo va a hacer malo. ¿Okay? Eso es lo que hace el pecado. Ahora, este escritor antiguo, pues muy sabio, ¿verdad?, en lo que pudo percibir. Fíjense lo que dice Thomas Watson. Dice: el pecado convierte la belleza en deformidad, y el impío, o sea, nosotros los pecadores, dice, toma más cuidado para cubrir su pecado que para curarlo. Y es algo que tenemos que tener cuidado, el que podemos escondernos en todo lo que es la belleza de la Navidad, en los adornos, las compras y todo eso, y ahí ocultar nuestro verdadero problema, el pecado, y no buscar cura para lo que es el mensaje verdadero de la Navidad. El verdadero mensaje de la Navidad es que Cristo vino para curarnos de nuestros pecados, no para que nos cubriéramos nada más en celebraciones, sino para curar el verdadero mal que tenemos, que hizo que Dios mismo tuviera que venir para salvarnos. Dios mismo. Entonces, es algo feo, es algo horrible el pecado, hermanos. Yo sé que hoy en día se ha minimizado a tal grado que, tal y como dice Dios, que ahora a lo bueno le decimos malo y a lo malo le decimos bueno. Nuestra sociedad ahora ha invertido los valores y ahora pues estamos glorificando aquello que la Biblia condena y condenamos aquello que la Biblia glorifica. Estamos viendo más y más y más y más. Entonces, eso es lo que pasa, pero a causa del pecado, ¿qué cosas tenemos, hermanos? ¿Acaso detrás de las lágrimas no está el pecado? Cuando usted llora, ya sea por causa de algo, con su cónyuge, con sus padres o con sus hijos, o por lo general detrás de las lágrimas va a encontrar el pecado. Detrás del dolor, ¿qué va a encontrar? ¿Qué fue lo que lo causó? Principalmente va a encontrar que el pecado. Detrás de la violencia, ¿qué va a encontrar detrás de la violencia? No es más que el pecado, que nosotros podamos buscarle excusas y nombres psicológicos y nombres científicos y todo lo que sea. Hágalo así, pero en realidad detrás de todo está el pecado. Detrás de la hipocresía está el pecado. ¿Okay? ¿Habrá alguna persona aquí que sea hipócrita? Yo sé quién es hipócrita, de todos los que estamos aquí, yo sí sé quién. ¿Quieren que les diga? ¿Sí o no? Bueno, les voy a decir quiénes son los hipócritas. Todos somos hipócritas, nomás que a diferente grado. Unos más, otros menos. ¿Pero por qué? Porque el pecado que mora en nosotros, detrás de la hipocresía está el pecado. Entonces, si usted tiene pecado, tiene que tener un grado de hipocresía. Ahí, ¿para qué nos hacemos? ¿Verdad? O sea, lo que quiero que vean es que detrás de todo esto vamos a tener que encontrar el pecado. Detrás de la ansiedad, cuando la persona experimenta ansiedad, detrás de la discordia, de la división, va a encontrar el pecado de los disturbios, ya sea sociales o personales, en el temor, en la preocupación, las enfermedades. Todo vamos a encontrar detrás de eso el pecado. Todo. Las relaciones rotas. ¿Qué es lo que quebranta una relación? Como les he dicho,
hemos estado asistiendo a uniones matrimoniales, a bodas. Qué bonito, ¿eh? Cuando vemos a dos personas bien enamoradas, que lo que quieren es unir sus vidas para toda la vida, y luego de repente ya los vemos aborreciéndose como enemigos, que los lleva hasta el divorcio. Pero como enemigos, no hay otra persona a quien más aborrezca que a ese y que a aquella. ¿Qué creen que está detrás de todo eso? ¿El Espíritu de Dios? No, es el pecado. Está detrás el pecado de todo. La traición. ¿Acaso no Judas traicionó a Jesucristo? ¿Qué había detrás de todo eso? El pecado, el abuso, cualquier clase de abuso verbal, físico, sexual, como usted lo quiera llamar. ¿Qué hay detrás? Pecado, inmoralidad sexual. ¿Qué hay? Que ya todo lo que sigue es lo que habla la Biblia de la obra de la naturaleza pecaminosa de la carne: inmoralidad sexual, pasiones impuras, lujuria, idolatría, hechicería, hostilidad, pleitos, celos, arrebatos de ira, ambición egoísta, rebelión. Fíjense nomás, ¿está bonito el cuadro? Estamos manchando la Navidad, ¿verdad? Aquí está la mera mancha fea de la Navidad. Y todavía aún hay más. Divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas, muerte, hambre, sismos, tornados, y mejor le puse etcétera, 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 porque puede la lista continuar haciéndose larguísima, y todo es real y verídico, que detrás de todo esto está el pecado. ¿No será algo horrible el pecado? O díganme ustedes si les gusta algo de esto, que digan, cómo me encanta eso. Yo voy a orar para que esto me suceda. ¿Verdad que no? Al contrario, decimos, no, qué feo está, ya quítelo, pastor. Está feo. ¿Sí? Pero fíjense, lo vemos ahorita, y estamos viendo que es horrible el pecado, pero luego como que nos dormimos, porque fíjense lo que dice este pensamiento, que somos mucho más propensos a excusar nuestro pecado que a examinarlo. No queremos examinarlo, mejor queremos eso, no, pues es que por esto, no, y es porque mi esposa, no, es mi esposo, no, es que mis padres, y es que esto, y buscamos siempre una excusa para excusar nuestro pecado, en vez de verdaderamente examinarlo y permitir que sea Dios, a través de lo que Él hizo en Jesucristo, que yo pueda ser perdonado de mi pecado, pueda ser limpiado y pueda superar ese pecado. Eso es lo que es el mensaje de la Navidad. Eso es lo bonito de la Navidad, el propósito por el cual vino Jesucristo, ¿verdad? Para salvarnos de nuestros pecados. ¿Sí? Y cuando nosotros queremos, ¿verdad?, definir toda la lista que vimos son ejemplos de pecado, pero la definición del pecado más bíblica está en 1 Juan 3:4, dice, de hecho, el pecado es el rompimiento de la ley. Cuando nosotros quebrantamos lo que Dios dice, es cuando pecamos. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios dice y lo que Dios pide es bueno, ¿verdad? Es bueno, es para nuestro bien. Pero cuando nosotros no lo hacemos así, entonces estamos rompiendo, estamos quebrantando la ley de Dios y se convierte en pecado. Aquello es un pecado. Hasta una intención buena que yo tenga para hacer y no la hago, ese es un rompimiento de la ley. Es rompimiento de la ley de Dios, lo cual se convierte en pecado. ¿Se fijan? Ahora, la pregunta, que muchas veces nos hacemos otra pregunta, porque me la han hecho personas, pero pues, ¿quién determina quién es pecador y quién no es pecador? Me dijo una vez una persona, le dije, pues Dios, y Dios dice, porque todos han pecado, por lo tanto todos estamos separados de la presencia gloriosa de Dios. Simplemente, ¿verdad? Nosotros por experiencia podemos ver, yo no, ahorita
¿Qué edad tengo? 20, 22 años de edad, por ahí, ¿no? Por ahí. Bueno, en todos mis 60 años de vida, yo no he encontrado una persona que no peque. Y he conocido a muchos, a muchos he conocido. Y no he encontrado una persona que no peque. Por eso sí creo lo que dice la Biblia, que todos hemos pecado. Todos hemos pecado. ¿Por qué? Y luego te dice, ¿y por qué hemos pecado? ¿Cuáles son las consecuencias de pecar? Dice, por lo tanto, aquí por lo tanto quiere decir, y las consecuencias son que todos estamos separados de la presencia gloriosa o la presencia salvadora de Dios. Todos estamos separados, no podemos tener comunión con Dios porque Él es santo. Nosotros somos pecadores y el Dios santo no puede tener comunión con el pecado. Entonces por eso estamos separados. Y es por eso que Dios mismo tuvo que venir en la persona de Jesucristo para rescatarnos y salvarnos del pecado. ¿Para qué? Para entonces sí poder tener comunión con Él. Y ese es el problema que tenemos hoy en día, ¿verdad? De que las personas creen que están bien con Dios nomás porque tienen religión. Y no, la religión no lo va a poner en comunión con Dios. Es una relación personal con Jesucristo lo que lo pone a uno en comunión con Dios. Dice, porque es Jesucristo el que Él vino para liberarnos de los pecados, para perdonarnos de nuestros pecados, limpiarnos de nuestros pecados, y ahora sí podamos tener una relación personal con Él. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Por esta pregunta, hermanos, ¿qué es lo que condena a cada alma? Toda alma que existe, ¿qué es lo que lo condena al infierno? ¿Sí? ¿Que no hace su tarea? ¿Que no se baña todos los días? ¿Que no se cambia de calcetines todos los días? No, ¿verdad? Y podemos ver tantas otras cosas superficiales de esta vida, que nada de eso, hermanos, nada de eso nos puede condenar al infierno más que una sola cosa, ¿verdad? Y ese es el pecado. Es lo único que nos puede condenar al infierno. Y ese es el problema que tenemos, que somos pecadores. Fíjense nomás. Ese es el problema que tenemos. Entonces, el pecado es la mancha de la Navidad. La mancha de la Navidad. Entonces vemos cómo el pecado nos corrompe. El pecado nos corrompe. Por eso fíjense lo que dice el profeta Ezequiel. Dice, y ahí se acordarán de su conducta y de todas sus acciones con las que se contaminaron, ¿verdad? O se corrompieron. Y sentirán asco de sí mismos por todas las maldades que cometieron. Hermanos, y eso es en realidad yo llegué a sentir eso. Antes de conocer a Cristo, yo llegué a sentir eso, de ver y analizar mi vida y dije, pero ¿cómo puedes haber llegado tan bajo? El que le dé a uno ya asco, ¿hasta dónde puede uno llegar en su vida? Porque eso es lo que hace el pecado. El pecado no lo va a proteger de la corrupción, lo va a corromper más y más y más, nomás va a ir en aumento. Usted deje un fierro que empiece a roerse y ¿cree usted que con dejarlo ahí solito se va a arreglar? Más y más, hasta que ya esta cosa ya ni sirve, por más que la talle y todo, ya está bien, vámonos. Empeorando la cosa, nada más. Así es el pecado. Nos va carcomiendo. Ahora, en segundo lugar, hermanos, estamos viendo las características del pecado. El pecado es rebeldía. Es rebeldía. Fíjense lo que dice Salmo 12:4. Dice, ¿qué dice? Dice, venceremos con la lengua, en nuestros labios confiamos. ¿Quién es Señor de nosotros? O sea que el pueblo llegó a tener tal arrogancia que decía, no necesitamos nosotros a Dios como nuestro Señor. Somos muy vivos, nosotros con nuestras palabras, con nuestra lengua, somos bien hábiles, podemos convencer, podemos hacer y deshacer y todo. No necesitamos a Dios para nada.
¿Cuántas personas no creen que yo no necesito eso, verdad? Y se sienten bien vivos, que ellos se las saben todas y saben que al final de cuentas todo va a ser como yo digo. Así era la actitud arrogante que llegaron a tener. Ahora fíjense otra de las actitudes del pueblo en Jeremías 44 y 17. Fíjense cómo dice el Señor, porque el Señor está diciendo, miren, esto es lo que la gente está pensando y diciendo, haremos lo que se nos antoje. ¿No es rebeldía eso? Quemaremos incienso y derramaremos ofrendas líquidas a la reina del cielo, tanto como nos guste. Las veces que yo quiera, yo lo voy a hacer un acto idólatra. Un acto idólatra. A la reina del cielo le vamos a seguir hablando y cuando yo quiera, ¿y qué? Dice, tal como nos guste, tal como nosotros, nuestros antepasados, nuestros reyes y funcionarios, dice, así como toda mi familia lo ha hecho en el pasado, así yo lo voy a seguir haciendo. Nuestros reyes y funcionarios han hecho siempre en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, pues en aquellos días teníamos comida en abundancia, estábamos bien económicamente y no teníamos problemas. ¿Cuántas personas nos dicen así? Yo no necesito a Cristo, la tengo bien suave. Tú me dices que estoy mal y que idolatría y todo, me va bien en la vida. Yo no necesito nada de eso, de lo que tú ofreces, de que Cristo y que el perdón pecado. Yo estoy bien, no me molestes porque me está yendo bien en la vida. Eso es rebeldía, eso es rebeldía. Y en realidad, pues eso es de dónde viene esa rebeldía, del pecado. Entonces no importa qué homenaje le hagamos a Él en la Navidad, tenemos que recordar, ¿verdad?, lo que el pecado le ha hecho al Señor Jesucristo. El pecado es un golpe a su rostro. Cuando nosotros nos acordamos, ¿verdad?, de ese tiempo que ahora nosotros celebramos como la Pascua, los eventos, ¿verdad?, de la Pascua, vemos cómo el pecado golpeó a Jesucristo en su rostro, cómo el pecado perforó con clavos sus manos. Vimos nosotros cómo el pecado le hundió una corona de espinas en su cabeza. Todas esas acciones, el pecado estaba detrás de todo eso. El pecado le clavó una lanza en el costado. El pecado detrás de todas esas cosas, el pecado le escupió su rostro y el pecado también se burló de él. Y el pecado sigue haciendo lo mismo, hermanos, sigue haciendo lo mismo. El pecado es pecado en las vidas de todos nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado sigue diciendo lo mismo y siempre dirá lo mismo. Voy a hacer lo que yo quiero hacer. Eso es rebelde, es la naturaleza del pecado. Yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Y no me importa lo que tú digas, ¿verdad? Lo que la palabra de Dios diga, lo que Jesucristo haya enseñado, lo que haya dicho, a mí no me importa. ¿Por qué? Porque en realidad no me importa quién eres. Casi creo que eres puro cuento. Y creo que sea realidad todo eso. ¿Qué hay detrás de todo eso? El pecado. Y por último, hermanos, el pecado es humanamente incurable. Usted no se puede curar de ese mal que tiene, del pecado. De esa lepra espiritual usted no se puede curar. Por eso es que vino Jesucristo. Tuvo que venir Jesucristo. Porque usted no se lo puede curar con nada. Con nada. Fíjese lo que dice Jeremías 1:15. ¿Puede el etíope cambiar de piel? ¿O el leopardo quitarse sus manchas? ¿Sí o no? Ok, cuando dice, ¿puede el etíope? ¿Quién era un etíope? ¿Quién es un etíope? Es del África, ¿verdad? Una persona de color negro. ¿Puede un negro cambiar su piel? Que de Michael Jackson. Ok, y le dice, ¿el leopardo quitarse sus manchas? ¿Sí? Y la respuesta es no. ¿Verdad? No, dice, pues tampoco ustedes pueden hacer el bien, acostumbrados como están a hacer el mal. Diciendo, ustedes por sí mismos no van a poder cambiar. Dios puede cambiar a una persona, su color, si Él quiere, me puede cambiar.
Si Dios quiere, Él tiene el poder para cambiarle a un leopardo las manchas, ¿verdad que Dios puede? Pues es el creador de todo. Y solamente Él puede a mí quitarme mi pecado, limpiarme, sanarme y darme una vida nueva. Ese es el mensaje que está dando, que humanamente es imposible, pero que divinamente sí es posible, ¿verdad? Porque no hay nada que humanamente nosotros podamos hacer para poder deshacernos del pecado que vive en nosotros, ni todo el esfuerzo que nosotros podamos poner, ni toda la religión, ni nada de lo que usted pueda pensar, porque esto es uno de los peligros mayores, que la persona piensa que si tan solo yo tengo religión, ya estoy bien. Yo tengo la iglesia, la religión de mis padres, o tengo esto, o voy a la iglesia bautista, o lo que sea, y confío en religión, cuando en realidad la religión no lo va a poder salvar. No lo va a poder salvar. ¿Okay? Por eso, hermanos, fíjense cómo este predicador de la antigüedad lo puso. Dice, el hombre cuelga sobre la boca del infierno por un tablón solitario y el tablón está podrido. O sea, imagínese usted, la idea es, ¿verdad?, que aquí está el infierno para acá y hay un tablón en el que estoy parado, es lo único que me está deteniendo para no caer en el infierno, pero ese tablón está podrido. ¿Qué va a pasar si yo sigo confiando en ese tablón? Tarde que temprano, para abajo, para abajo. Por eso volvemos al tema de la Navidad, ¿verdad? Esto es verdad y todos deben de creerlo. Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores. A todos los que estamos aquí, Él nos quiere salvar del castigo que merecen. Nos merecemos el infierno, nos lo merecemos. Dice, y yo soy el peor pecador de todos. ¿Puede usted decir, sí, yo soy un pecador? ¿Podrá usted decir eso? Soy un pecador. Si usted puede decir, yo soy un pecador, entonces usted necesita a Cristo. Usted necesita a Cristo. Usted necesita el perdón de los pecados, usted necesita salvación. Y no es por casualidad que usted haya venido en este día. No es casualidad. El mismo mensaje simbólico de los bautismos, de eso nos habla. De cómo los pecados fueron limpiados en la vida de nuestros hermanos, no por el agua, sino por la sangre de Jesucristo. Esto ya nomás es simbólico de lo que sucedió cuando ellos se arrepintieron y reconocieron que eran pecadores, que estaban perdidos y le entregaron su vida a Cristo. Cristo los limpió con la sangre preciosa de su sacrificio y les dio una vida nueva. ¿Quiere usted eso para usted? Hoy puede ser para usted, no es por casualidad que usted esté aquí. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro, cierre sus ojos para que pueda usted comunicarse con Dios y pueda hablar con Dios. Es a Él a quien tenemos que confesarle nuestros pecados, únicamente a Dios, porque únicamente Él nos puede perdonar. Y vaya a Él y dígale, Dios, te doy gracias por haberme traído a este lugar en este día, Señor, porque ahora yo sé que no es por casualidad, tú me quieres salvar. Gracias porque ahora entiendo por qué tú viniste. Ahora entiendo el verdadero mensaje de la Navidad, que Jesucristo vino para salvarme a mí de mis pecados. Reconozco que soy un pecador y que estoy perdido, Dios, pero te doy gracias y te pido que me salves. Que tú, Señor, me limpies, que tú me perdones, que tú vengas a mi vida y me hagas una nueva persona. Yo sé que yo no puedo con mi poder humano, pero confío en ti. Lléname con tu Santo Espíritu para que de hoy en adelante yo pueda tener tu poder para ser una nueva persona, una persona que te ame a ti, que tenga el deseo de obedecerte a ti y de seguirte a ti. Perdóname y límpiame de mi maldad, y recibo por fe a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. No confío en nada más, no quiero confiar en religión, no quiero confiar en buenas obras, en nada, sino únicamente en Jesucristo, porque Él es el que vino para salvarme de mis pecados. Te damos gracias, Padre Celestial, porque sabemos que si nosotros oramos sinceramente, con arrepentimiento y con fe,
tú nos perdonas, nos limpias y nos salvas. Si hay alguna persona aquí que solamente tú sabes, Señor, que haya hecho esta oración con toda sinceridad, dale la seguridad, Señor, de que tú lo has perdonado y que tú le estás dando la oportunidad de vivir una vida nueva. Y que ahora pueda decirle a todo el mundo lo hermoso de su experiencia de haberse arrepentido y de haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Gracias te damos, Padre, por este tiempo tan hermoso que nos permitiste pasar juntos en tu presencia. Gracias, Señor, por todos los cantos hermosos que pudimos escuchar de parte de los niños y del coro de la iglesia que nos han bendecido, Señor, en esta Navidad. Que podamos pasarla bien en compañía de todos nuestros familiares y amigos esta Navidad, y sobre todo que tú seas el centro de ella. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.